Distribución de y cuadrado. Prueba de independencia. La prueba de independencia de y cuadrado se usa cuando queremos encontrar la relación entre dos variables categóricas. Por ejemplo, si tenemos una población y de esa población sacamos una muestra y de esa muestra encontramos cuántos son hombres, cuántos son mujeres y deseamos saber si el sexo se encuentra relacionado con el diagnóstico de base en los pacientes. Tanto sexo como diagnóstico son variables categóricas. También, por ejemplo, si queremos saber si la región de la que provienen los pacientes está relacionada con la gravedad de la enfermedad. Tanto gravedad como región del paciente son variables categóricas. Entonces, la prueba de y cuadrado como prueba de independencia nos sirve para saber si dos variables categóricas son dependientes o independientes entre ellas. En la hipótesis nula de la prueba de y cuadrado sería las variables comparadas son independientes y la hipótesis alterna las variables comparadas no son independientes o son dependientes, que es lo mismo. ¿Qué significa esto? En esta gráfica tenemos dos variables categóricas. Una es el área donde están y otra el estrato socioeconómico de las personas que viven en esas áreas. Cuando dos variables categóricas son independientes, lo que significa es que la distribución de una de ellas es igual en las diferentes categorías de la otra variable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí vemos que la distribución del estrato socioeconómico bajo, medio, alto es similar en el área 1, en el área 2 y en el área 3. Entonces, si la distribución de los estratos socioeconómicos es similar en las diferentes áreas, eso quiere decir que el estrato socioeconómico y el área de la ciudad son variables independientes, ya que una de ellas se distribuye de manera similar en los diferentes estratos de la otra. Pero podría distribuirse de manera diferente, por ejemplo de esta manera. Aquí vemos que los estratos socioeconómicos se distribuyen diferente en las diferentes áreas. Por ejemplo, en el área 1, la mayor cantidad de gente en esa área es estrato alto y la menor es estrato bajo. En el área 2, la mayor cantidad de gente es estrato bajo. Y en el área 3, aunque la mayor cantidad de gente también es bajo, es más la cantidad, pareciera tener una distribución diferente. Entonces, en este caso, pudiese llegar a ser que la distribución fuera diferente del estrato socioeconómico, fuera diferente en las diferentes áreas. Para saber esto, normalmente construimos una tabla de contingencia. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? En los renglones o filas se pone una de las variables con todas sus categorías. Esta variable tendría R categorías y en las columnas se coloca la otra variable que tendría en este caso C categorías y se generan unas filas marginales que son los totales de esas filas o de esas columnas. Parece complicado, pero no lo es. Veámoslo con el ejemplo que estamos trabajando de variables socioeconómicas y áreas de la ciudad. Esta fue la última gráfica que vimos en las cuales pareciera que los estratos socioeconómicos eran diferenciales en las diferentes áreas. Y construimos una tabla de contingencia para eso. Entonces, las columnas son el estrato socioeconómico y las filas son el área de la ciudad. Y unas columnas y filas de marginales con el total de los datos. En este caso, estrato socioeconómico tiene 3 categorías y área de la ciudad también tiene 3, pero no tienen que ser siempre.
podría ser una de 2 categorías y la otra de 5. Depende de las categorías naturales de cada una de las variables. Realizaremos un ejemplo con estrato socioeconómico y área de la ciudad. Como habíamos dicho, el estrato socioeconómico son las columnas, el área de la ciudad son las filas. Aquí tenemos el contenido de la tabla y los marginales, que son los totales. Por decir, este total es que hay 46 personas del área 1, 46 personas del área 2 y 47 personas del área 3. En total hay 37 personas estrato alto, 43 personas estrato medio y 59 personas estrato bajo. Y en total son 139 personas. Miremos cómo se realizará el ejemplo. Entonces, primero hay que ver los datos y la situación. Teniendo en cuenta los datos de la tabla de la izquierda, se busca establecer si existe relación entre el área de la ciudad y el estrato socioeconómico. Segundo, supuestos. Se supone que la muestra es una muestra aleatoria extraída de la población de interés. Que sea aleatoria busca que sea más posible que sea representativa de la población. Hay que plantear las hipótesis. Nos dicen que vamos a trabajar con un alfa de 0.05. La hipótesis nula nos dice el área y el estrato socioeconómico son independientes. Y la hipótesis alterna nos dice el área y el estrato socioeconómico no son independientes, que es lo mismo que decir que son dependientes o están relacionadas. La estadística de prueba, al ser dos variables categóricas y querer evaluar la relación entre ellas, es y cuadrado, que tiene esta ecuación, en la cual OI son observados e I son esperados. Ya más adelante la miraremos en profundidad. La distribución de la prueba estadística. Para saber la distribución tenemos que calcular los grados de libertad y se calculan número de categorías de la variable 1 menos 1 multiplicado por número de categorías de la variable 2 menos 1. ¿Cuántas categorías tiene la variable 1? Tiene 3 categorías, entonces sería 3 menos 1 por la variable 2. ¿Cuánto tiene? También tiene 3 categorías. 3 menos 1. Es decir, sería 2 por 2, es decir, los grados de libertad serían 4 grados de libertad. Vamos a la tabla de y cuadrado. Buscamos aquí 4 grados de libertad. El problema nos dijo que íbamos a trabajar con un alfa de 0.05 y encontramos por lo tanto que 9.49 es el punto de corte que estoy buscando. Entonces la regla de decisión será que se rechazará H0 cuando el estadístico sea mayor o igual a 9.49. Sacamos el 9.49 de la tabla de y cuadrado que acabamos de observar. ¿Cómo vamos a calcular el estadístico? Nos decían que necesitamos las observadas, que ya las tenemos, y necesitamos también las esperadas. ¿Cómo se calculan estas frecuencias esperadas? Si yo tuviera esta tabla, ¿cuál sería la probabilidad de que alguien perteneciera a este criterio? Sería la sumatoria de todos ellos, es decir, n.1, como se llama en esta tabla, dividido en el total de datos. Esa sería la probabilidad de que yo perteneciese a ese grupo. ¿Y cuál sería la probabilidad de que yo perteneciera a este grupo según el segundo criterio? Sería la suma de todos estos, que sería este total, n1 punto dividido en el total de datos. Pero entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que yo perteneciera a este? Es decir, que perteneciera al primer criterio de la primera variable y al primer criterio de la segunda variable. Según las reglas de probabilidades, si las variables son independientes, la probabilidad de pertenecer a esta casilla es igual a la multiplicación de la probabilidad de pertenecer a un grupo por la probabilidad de pertenecer al otro grupo, es decir, este por este. Y quedaría así.
De esta manera yo tengo la probabilidad de pertenecer a este grupo, a N111. Pero yo no necesito la probabilidad, yo necesito saber cuántos espero tener ahí. Entonces multiplico esa probabilidad por el total de gente. Y quedaría de esta manera, como acaba de aparecer aquí. Si hacemos esta multiplicación, nos queda así. N1 punto por N1 punto. Perdón, aquí sería punto 1, es decir, los marginales. El otro marginal. Este N con N se simplifican. Y quedaría de esta manera. Nuevamente aquí hay que cambiar el punto de lado, porque es un marginal por el otro marginal dividido en el total de los datos. De esa manera yo encuentro cuántas personas esperaba tener yo en dicha celda. Miremoslo con un ejemplo que se facilita. Entonces, las frecuencias observadas en el área 1 y estrato bajo son 8. ¿Cuántas serían las frecuencias esperadas? Dijimos que era el resultado de la multiplicación de los marginales, marginal de las columnas, que en este caso sería 59, por marginal de las filas, que sería 46, dividido en el total de datos, que sería 39. Es decir, quedaría algo así para hallar la frecuencia esperada de área 1, estrato socioeconómico bajo. Si realizamos esto en la calculadora, encontramos que 59 por 46 dividido en 139 es igual a 19.52. Entonces de esa manera obtengo los esperados. ¿Cuáles serían los esperados para área 1, estrato socioeconómico medio? Debo multiplicar los marginales de la columna, que sería 43, por los marginales de la fila, que sería 46, y los debo dividir en el total de datos. Entonces esta sería la ecuación. Y nuevamente la podemos resolver en la calculadora. (43, 46) dividido 139 y nos da 14.23. Y de esta manera podemos hallar las frecuencias esperadas para cada una de las celdas, multiplicando el total de la columna por el total de la fila de dicha celda dividido en el total de datos. Y así lo podemos hacer para todas las celdas hasta tener todas las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Después de que tengo todas las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, ya puedo venir a calcular el estadístico y cuadrado, ya que todo lo que necesito es frecuencias observadas menos frecuencias esperadas elevado al cuadrado dividido en esperadas, la sumatoria de todo esto. Parece una ecuación compleja, pero no lo es. Miremosla nuevamente una por una. Miremos la parte interna de la sumatoria. Observadas, que la observada sería de esta celda 8, menos esperadas, que sería de esta misma celda, área 1, estrato socioeconómico bajo, 15.92, elevado al cuadrado, dividido en las esperadas, es decir, volvería a ser este valor. Quedaría algo así. 8, que era la frecuencia observada en área 1, estrato socioeconómico bajo, menos 19.52, que era la frecuencia esperada en área 1, estrato socioeconómico bajo. Todo esto elevado al cuadrado, dividido en 19.52. Esto nos da 6.79. Y lo podemos colocar aquí, en nuestra tabla. Esta ya sería el resultado de la ecuación para cálculo y cuadrado.
Repitamos el ejercicio ahora con área 1 y estrato socioeconómico medio. Las observadas eran 17, las esperadas eran 14.23, es decir, aquí 14.23 y aquí 14.23. Quedaría de esta manera. Si resolvemos esta ecuación en la calculadora, nos da 0.53. Lógicamente estamos perdiendo decimales. Ahora lo único que tenemos que hacer es repetir el procedimiento para las siguientes celdas. Cuando hemos repetido y realizado esta ecuación para todas las celdas, lo que tenemos que hacer es sumar todos estos valores, ya que lo que nos están pidiendo es la sumatoria de esto. Y si sumamos todos estos valores, nos da igual a 22,223. Ahora debemos tomar una decisión estadística. Teniendo en cuenta que el estadístico calculado dio 22.223 y que la regla de decisión del punto 6 decía que si era mayor a 9.49, se rechaza H0. Es decir, rechazo que el área y el estrato socioeconómico son independientes. Por lo tanto, el área y el estrato socioeconómico no son independientes, o son dependientes o están relacionadas. El punto es que la prueba G cuadrado de independencia nos dice si están relacionadas o no, más no nos dice la fuerza de la relación más ni la dirección de la relación. Por eso no se considera una medida de asociación, sino es de relación. Conclusión: el área de la vivienda y el estrato socioeconómico no son variables independientes. Ahora podemos ver cómo se realiza este ejercicio en Stata. Para verlo podemos usar la base de datos que van a encontrar en www.serrano.net.com/documentos/bdji2.dta, que tiene una variable que se llama área y otra que se llama estrato socioeconómico. Hacemos tab área s, chi y nos salen los resultados. Aquí está el cruce de variables. Nos dice que son 4 los grados de libertad de Pearson de la variable G cuadrado y que el valor de G cuadrado es 22,26. A nosotros, si no me falla la memoria, nos dio como 22,223. Este segundo decimal es por los decimales que perdimos. Y aquí además nos dice el valor de la P. Pero nosotros con nuestro resultado, al saber que estaba por encima del valor de punto de corte, sabíamos que la P era menor de 0.05. Entonces, de esta manera certificamos que nuestro ejercicio manual quedó correctamente solucionado. Y ese es el procedimiento para realizar una prueba de independencia de G cuadrado entre dos variables categóricas. Muchas gracias.